Los animales no somos cosas, no somos cosas ni somos comida. Él es un estudiante de la licenciatura en Filosofía de aquí del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Forma parte del proyecto académico Animales y Praxis, en el que desempeña distintas labores como redacción y creación de textos sobre historia del veganismo, reflexiones a partir de filósofos y filósofas que han hablado del tema dando su perspectiva. La postura de Rodrigo desde el veganismo es el antiespecismo interseccional, y hoy nos presenta el tema la alimentación basada en plantas como forma de protesta política. Gracias a todos los asistentes que se interesaron en estas charlas, que considero sumamente necesarias, sobre todo cuando la mayoría o una gran parte de quienes estamos aquí queremos dedicarnos a algo relacionado con las humanidades y lo social, y considero que el veganismo es un tema que académicamente no se habla mucho, cuando es algo que nos atraviesa pues a todos y socialmente, ¿no? El discurso especista se nos ha implantado y lo hemos normalizado. Es por eso que cuando escuchamos algo relacionado lo evitamos y preferimos quedarnos del lado de los opresores, porque obviamente es lo más cómodo. Entonces, en esta ponencia mi intención es, como lo dice el título, ver la alimentación basada en plantas como forma de protesta política. Con esto me refiero a oponerse a aquello que principalmente oprime, esclaviza, asesina y usa a los animales, pero que también a nosotros nos oprime de diversas formas, y lo vamos a ver con esta ponencia, y bueno, intentaré explicarlo. Planteo la necesidad no solo de dejar de alimentarnos, usar como entretenimiento o vestirnos de animales no humanos, sino de adoptar este discurso y actuar de manera coherente con lo que sabemos que es lo más justo. Muy probablemente a la mayoría de nosotros nos parece terrible un acto como el de maltratar a un perro o a un gato, envenenarlo o cualquier cosa que afecte su bienestar, porque sabemos que son actos crueles e incorrectos, y eso me parece perfecto, pero mi intención es extrapolar ese entendimiento a las demás especies. Estoy seguro que a nadie le gusta ver un video de un cerdo siendo maltratado o golpeado. La mayoría, cuando vemos algo así, o en alguna otra especie de animales, nos enojamos con la persona que realiza esos actos violentos, ¿no? Pero esto mientras nos comemos unas chuletas o un pollo o una hamburguesa de res. Y no busco hacerles sentir culpables, espero no se estén sintiendo culpables, no es la intención. Sino que nos demos cuenta de estas incoherencias que hay en nuestra moral y en cómo actuamos, porque pues es todo un proceso, y como lo mencionaba César, poniendo de ejemplo la misoginia, un hombre que comienza a cuestionarse o lo que hoy llamamos deconstruirse, no quiere decir que deja de tener actitudes machistas y misóginas, y que en cuanto se informa sobre feminismo deja de replicar y ser parte del discurso que oprime a las mujeres, pero sí aprende a reconocer cuando está siendo parte del sistema patriarcal, y aprende como a oponerse cada vez más a ese sistema. En ese sentido, con el especismo pasa exactamente lo mismo. En mi caso, llevo muy poco siendo vegano, y aún sigo siendo parte y de cierta forma perpetuando el sufrimiento de los animales. Pero es todo un proceso que más vale comenzar en cuanto nos demos cuenta de que oponernos al especismo es lo más justo. Y venir a esta ponencia, pues interesarse por lo que podemos decir dos estudiantes de filosofía acerca del tema, ya es un paso importante que esperemos que continúen explorando. No les voy a convencer de que los animales son sujetos de derecho, o que son parte de nuestra comunidad moral, o de que son capaces de sentir dolor y placer, porque ya lo hizo César. Y un poco también porque pues está claro y que probablemente todos lo sabemos consciente o inconscientemente, pero esto se trata de oponernos a las injusticias que se nos han impuesto y que tenemos normalizadas. Un problema estructural que es una emergencia cambiar y hacernos cargo de esto.
Quizá podemos decir que la culpa no es de nosotros o que es de las industrias ganaderas o de empresas que siguen experimentando y maltratando con animales no humanos, pero somos responsables cuando decidimos comprar un filete de una parte de vaca o un pollo completo, o cuando compramos los productos con ingredientes de origen animal en lugar de los que son libres de crueldad. Y las personas veganas, pues obviamente sabemos que no será un mundo vegano de la noche a la mañana, pero las personas que podemos hacer algo al respecto, yo pienso que tenemos la obligación moral de actuar éticamente. Pienso que con mayor razón cuando se supone que estudiamos una carrera donde se habla de ética y de lo justo. Uno de los argumentos que se piensan como más aceptables para no ser vegane es que cuando plantamos cultivos para una alimentación basada en plantas es necesario destruir hábitats completas y destruir pues la vida salvaje y donde viven los animales, pero tenemos que considerar que el 70% de la agricultura va destinada a alimentar al ganado que nos comemos. En este sentido es mucho más sustentable dejar de comer animales y alimentarnos a base de plantas. En cuanto termine este foro, pues podrán ver que no se tiene que dejar de disfrutar la comida o dejar de comer delicioso para tener una postura política y ética a favor de los animales no humanos. Y aunque así fuera, tenemos que entender que la vida de un animal no vale más que las papilas gustativas de nosotros. Y pues bien, con toda esta introducción larga, ahora sí voy a empezar. La alimentación basada en plantas es una forma de protesta política. Les voy a contar sobre una persona de muchas que es un claro ejemplo de oposición al sistema capitalista. Hay miles de ejemplos de personas subalternas que obviamente están dentro del sistema que les oprimen como a todos nosotros, pero están combatiéndolo desde su posición. Y debo decir que no busco que se entienda como un ejemplo a seguir o una historia romántica y de éxito, sino lo contrario. Mi intención es que veamos el fracaso del sistema en las personas que no son consideradas, o más bien que son consideradas subhumanas. Y más adelante explicaré este concepto de subhumano que tomo de la autora Afko. Y pues bien, es una historia de tristeza y de injusticia, y no es para verlo como algo bonito, sino para enojarnos y oponernos a este sistema, ¿no? Ron Finley es una persona que, como él lo dice, es un artista que cultiva su arte por medio de la jardinería. Embellece los suelos y las jardineras con alimentos que él cultiva para toda su comunidad. Y tiene una frase que dice que cultivar tu propio alimento es como imprimir tu propio dinero. Cultiva alimentos en la calle para que quien sea que tenga hambre pueda tomarlos y además ejerzan su derecho de alimentación sana y saludable. Y esto en un lugar donde obviamente no hay alimentos buenos ni atención sanitaria. Vive en Los Ángeles del Sur y lo único que hay en su contexto pues es escasez, comida rápida y tiendas de licor, todo ese tipo de cosas. Y pues la gente está muriendo por problemas de salud que tienen que ver con su alimentación. Y por eso decidió hacer estos jardines gratis de alimento donde toda la comunidad de Los Ángeles del Sur trabaja como voluntarios y puede tomar cualquier cosa de estos jardines. Y dice que no es que quieran alimentarse de comida en mal estado, sino que es lo único que les ponen a quienes no son parte de comunidades como hoy las conocemos, blancas y ricas, ¿no? Y a estas personas subalternas obviamente les importa estar bien, pero pues no pueden manejar una hora para ir a comprar fruta y verduras sin pesticidas y que no les enfermen. Esta jardinería urbana o de guerrilla comienza como protesta política, porque cuando se está inconforme con el contexto al que fuiste sometido, tienes la oportunidad de hacer algo al respecto para manifestarte en contra de aquellas que te sometieron y te oprimieron, ¿no? La alimentación basada en plantas es una forma de hacerlo, de oponerse a la mala atención sanitaria
a los problemas de salud desarrollados por culpa del sistema que prioriza el capital a costa del sufrimiento de las personas y de los animales. Y sabemos que es imposible salirnos de este sistema, pero al mismo tiempo si eres animal no blanco, persona con diversidad funcional, incluso ateo, persona no binaria, queer, trans, etc., te excluyen del sistema usándote y oprimiéndote. Es decir, no podemos salirnos, pero podemos buscar liberarnos y esto oponiéndonos y protestando, ¿no? Y en mi caso mi forma de hacerlo es esta, sin comer animales. El objetivo principal claramente siempre será pues la liberación animal, pero al buscar eso se da una serie de cosas que llevan a una sociedad más justa. Y si alguien es parte de algún grupo oprimido, una forma de participar de las protestas pues es alimentarse a base de plantas, y porque aunque a simple vista no lo parezca, cada forma de opresión se sigue de otra, como ya explicó César un poco, ¿no? El feminismo con el especismo, más bien el especismo y el sexismo, que están sumamente vinculados. Y esto es algo de lo que dice la autora Foucault, que todo sistema de opresión está fusionado uno con otro. Cada uno jerarquiza y categoriza como subhumano a quien no entre en el concepto de lo humano, es decir, lo que ya dije: blanco, capacitado, cristiano, cisgénero, heterosexual y con dinero. Y esto lo tomo el texto, se llama Anatomía de la opresión, y me pareció que es un análisis pues muy atinado. Lo que experimenta una persona neurodivergente, negra, queer, trans, no es como lo que experimentan los animales no humanos, sino que es, y así le llama esta autora, un estrato de esta misma forma de opresión que parte de los mismos ideales eurocéntricos. Y protestar no considero que se tenga que ver como algo que celebrar, o como en el caso de Ron Finley, no busca demostrar a la supremacía que la comunidad negra de Los Ángeles es buena y empática y que puede participar activamente en la sociedad, sino que es simplemente para sobrevivir y unirse, ¿no?, en comunidad, porque en este caso pues es lo único que les queda. Y esto ante una sociedad que asesina a estas personas por medio de, en este caso, la alimentación, y en ese sentido pues es un acto de resistencia. De resistencia a este pues racismo sistémico que viven las personas en Los Ángeles, y eso es lo que debería señalarse, ¿no?, y analizarse al escuchar estas historias de personas subalternas. Señalarse a las hegemonías, no el acto en sí de activismo o de lo que están haciendo estas personas, porque si solamente se hace eso, no se responsabiliza al sistema, sino solamente a las minorías. Y volviendo a lo que mencioné, la opresión animal también implica discriminación por sexo, por raza, por clase, por género. Tiene mucho sentido hablar de veganismo y de feminismo, por ejemplo, y lo que debemos hacer es comprender en qué se relacionan para combatir toda forma de opresión. No quiere decir que la violación o el asesinato de una vaca sea igual que la trata de persona o que les desaparecidos. En lo que se vinculan es que ambos cuerpos, el de la vaca y el de la hija de una madre que la está buscando por todo el estado, son cuerpos oprimidos, o sea, seres subhumanos, como les llama Foucault, con ese rol impuesto por la sociedad. Y no tiene ningún sentido comparar las distintas opresiones porque llega a ser tautológico, ¿no? Y eso es lo que digo, no son opresiones independientes que se conectan como en el camino o en el transcurso del activismo, sino que ya están fusionadas desde un principio. Esta autora lo dice muy bien. Esto es algo esto es lo que hace el racismo, el sexismo y los demás ismos, hace que sean posibles en la sociedad contemporánea. Son expresiones de estar etiquetado como menos que humano. El problema de clase, de género, de raza, también es un problema de especies.
Y esto porque todas estas personas y animales que pertenecemos a grupos vulnerados son categorizados como subhumanos, y al no darnos cuenta de esto estamos yendo en un círculo vicioso donde seguimos perpetuando todas las formas de opresión sin ir realmente a la raíz. Los movimientos por la justicia social que buscan combatir estas opresiones también deben estar fusionados en cierto sentido. Es decir, claro que funciona dejar de comer animales y alimentarse solamente a base de plantas, pero el enfoque es que sigue de ahí, ¿no? Si realmente te importa protestar políticamente, y esto es como oponerse a toda forma de opresión, y lo que planteo en esta ponencia no lo planteo como el fin último, sino un paso más para una sociedad más justa, tanto con los animales no humanos como con quienes no entran en la categoría de lo humano. Conforme más te alejas de este ideal de humano, más opresión es ejercida hacia ti, y por eso los animales no humanos ni siquiera son subhumanos en esta sociedad. Es decir, son considerados objetos de los que podemos servirnos y aprovecharnos y hacer lo que queramos con ellos. Tampoco quiero decir que el racismo desaparecerá si dejamos de comer animales, espero no se confunda con eso, pero por otro lado, la explotación de animales sí desaparecería si dejamos de consumir y usar sus cuerpos de todas las formas que lo hemos hecho. Ya casi para terminar, un ejemplo para ver el sexismo y misoginia dentro del especismo son muchos de los comerciales de las grandes cadenas que asocian el consumo de carne con la masculinidad o la hombría, ¿no? Y se llega a pensar que el comer más partes de animales demuestra dominación, poder, fuerza. Por eso tiene tanto que ver el consumo humano de animales con las demás formas de opresión. Y esto porque parten de un ideal especista y humanocentrista. Si alguien, sea animal no humano o humano, no entra en el ideal de hombre, es oprimido por quienes sí entran en este ideal construido a partir de discriminación y superioridad. Y seguramente han visto violencia animal y seguramente se conmueven al verlo. Y lo único que debemos hacer para acabar con todo esto, con el sufrimiento animal, el asesinato injusto, además de contribuir a la moral y tu salud y el medio ambiente, pues es comer a base de plantas, ¿no? O por lo menos es un paso. De esta manera justifico el título de esta ponencia. Comer a base de plantas sí es una forma de protesta política, y es oponerse principalmente al uso de animales no humanos, pero también a la crisis de agua y medioambiental que estamos sufriendo. No basta con tomar refresco o cerveza, y si te importan los animales y el planeta, comer a base de plantas sí puede ser como el mayor paso que puedes dar para preocuparte por estos seres y por este planeta. Y ya por último, pues quiero decir que es como somos sujetos generadores de conocimiento, y necesitamos nuevas epistemologías y nuevas teorías y críticas que contemplen todas las formas de opresión y se opongan a ellas en conjunto, y desde la colectividad subalterna. Muchas gracias.